Éxodo capítulo 17, desde el versículo 8 hasta el final será, ¿no? Sí. Habla de la experiencia de Amalek. Dice el versículo número 8 de Éxodo capítulo 17. Y vino Amalek y peleó con Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal, pelea con Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando con Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés estaban pesadas, por lo que tomaron una piedra y pusiéronla debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sustentaban sus manos, el uno de una parte y el otro de otra. Así hubo en sus manos firmezas hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que del todo tengo de raer la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo: por cuanto la mano sobre el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Aquí la lectura de la palabra, y ahora nuestro hermano va a tener la meditación. No sabía qué tema tocar para el devocional y pensaba y se me vino a la mente la palabra de escribe. Y bueno, empecé a buscar todas las que había los textos con esta palabra, y bueno, donde más está la palabra es en el libro de Apocalipsis, ¿no es cierto? A las 7 iglesias, 7 veces escribe, veo en otros lados también, y después en otros textos. Y bueno, Señor permitió que tomara y el lugar donde sucedió o aconteció esta pelea, un lugar que se llama Refidim. Y bueno, el apunte no sé lo que lo acá. No sé. Refidim. Y según algunos historiadores, llegaron ahí a los 3 meses de haber salido de Egipto, después de tener distintas situaciones, y que también en ese lugar estuvieron durante un año. Y uno de los acontecimientos que tuvieron ahí fue precisamente que llegaron y no tenían agua. Y este lugar dice que es un desfiladero con paredes a los costados que eran muy altas y bien perpendiculares, y no había nada, ¿no es cierto? No, ningún tipo de vegetación, y la única sombra que podían tener es la que daban los desfiladeros, precisamente. Lógicamente, cuando el sol estaba en dirección con el desfiladero, no, ahí seguramente se cocinaban, pero bueno. También nos dice la escritura de que el Señor, ellos tenían de noche el fuego que los alumbraba y los calentaba. En esos lugares, prácticamente en el desierto hace frío a la noche, y durante el día la nube los cubría, ¿no es cierto?, el sol, pero así de todas maneras hacía calor. Como nosotros, si no tenemos ventilador en verano,
lo cocinamos. Bueno, y entonces como no tenían agua, altercaron con Moisés, provocaron al Señor, y por eso dice en el versículo 7, y llamó el nombre de aquel lugar Masah y Meribá por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová, diciendo, ¿está pues Jehová con nosotros o no? Y bueno, eran corajudos, ¿no es cierto?, para provocar de esa manera al Señor. Pero también me llamó la atención en el versículo 4 y 5, en el versículo 5. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que vistes el río, y ve. Y de aquí yo esté delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y herirá la peña, saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Me llamó la atención que me hizo acordar, ¿no es cierto?, cuando el Señor llamó a Pedro, Jacobo y Juan, cuando fue a orar aparte. 3 personas, 3 discípulos. Y acá también dice, toma contigo de los ancianos de Israel, no dice cuánto. Pero no estuvo todo el pueblo, o no fue todo el pueblo testigo de cuando Moisés hirió la peña. Eran solamente estos ancianos y un lugar aparte, porque no estaban ahí la peña, ¿no es cierto?, cerca de... Pues ellos estaban en Refidim y la peña estaba en Horeb. Así que eso también me llamó la atención. Y bueno, no se sabe cuánto tiempo estuvieron después de este acontecimiento de que la peña derramó agua para saciar la sed y bueno, otros usos del pueblo, cuando se dieron frente a este ataque, ¿no es cierto?, de Amalek. Que dice, y vino Amalek y peleó con Israel en Refidim. Y pensaba, ¿no es cierto?, el significado de Refidim era lugar de descanso. Pero ahí estuvieron. Como dice en el versículo 7, ¿no es cierto?, la rencilla y la provocación contra Dios, la tentación. Y Masah significa tentación y Meribá, rencilla. Digo, qué ironía, ¿no es cierto?, porque no le hicieron honor a el nombre o el significado de lugar, Refidim. Y además de eso, tiempo después tienen este ataque de parte de los amalecitas. Y me costó, ¿no es cierto?, tuve que leer un montón de texto, buscar, porque hay unos amalecitas que ya estaban en el tiempo de Abraham, cuando estos amalecitas junto con otros pueblos atacaban, en un caso a Lot y a otros lugares, ¿no es cierto? Y después está Amalek, que es nieto de Saúl. Así que no sabía cuál, pero dice en la historia, los historiadores, que Amalek, o esta tribu de amalecitas, pertenecía a descendiente de Saúl. Y o sea que, bueno, ahora no tengo el texto acá, pero yo le puse la punta. Bueno, la cuestión es que este pueblo, los amalecitas, era un pueblo nómada y andaban de un lugar a otro, y tenían 2 particularidades. Atacaban las caravanas de gente que pasaba por el lugar, o como ellos andaban de un lado a otro, a los que encontraban,
los atacaban, les sacaban la comida y vivían de eso. Y por otro lado, dice que les da placer matar gente. Así que bueno, era un pueblo bastante, no guerrero, porque un guerrero puede ser alguien que defiende su lugar, pero estos eran criminales, eran asesinos de mala gente. Bien. Y bueno, dice, y vino Amalek y peleó con Israel en Refidim. Y en el 9 dice, y dijo Moisés a Josué, escoge los varones y sal y pelea con Amalek. Y me llamó la atención la tranquilidad de Moisés, ¿no es cierto? Cuando dice, dijo Moisés, escoge los varones y sal y pelea. Esa tranquilidad, esa paz que manifiesta en estas palabras, ¿no es cierto? Lo que decía el escritor. Y no había ni de parte de Moisés preocupación ni de parte del pueblo, porque no tuvo la misma actitud que cuando le faltó el agua. Simplemente obedecieron. Y luego dice también Moisés a Josué, mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la barra de Dios en mi mano. Así que acá tampoco tenemos mención de que diga que el ataque fue inminente hacia ese lugar, los estaban rodeando para atacar. Pero la cuestión es que Moisés dice que mañana estaría sobre la cumbre del collado. Y bueno, y hizo José como le dijo Moisés, peleando con Amalek. Bueno, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. José obedeció en todo, salió, seguramente eligió a los mejores hombres, pues ya quizá con experiencia, pero muy pocos, porque ellos salieron de Egipto, que no tenían experiencia en la guerra. El tiempo desde la salida de Egipto hasta que llegaron a Refidim, creo que esta es la primera pelea que tuvieron, así que sin ningún tipo de experiencia, solamente el valor, el pecho, pero no tenían otra cosa, pero sí tenían algo que después lo vamos a ver. Y sería esta pelea, y Moisés contemplando desde la cumbre del collado, o sea, el collado es un pequeño monte, y Moisés arriba para observar. Y dice en el 11, y sucedió que cuando alzó a Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y yo pensaba que mientras Moisés tenía sus manos levantadas, estaba invocando el cuidado del Señor para su pueblo, ¿no es cierto? La victoria del pueblo de Israel sobre los amalecitas, porque como dijimos antes, un pueblo sin experiencia, sin armas, aunque después abajo dice en el 13, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Así que evidentemente tenían alguna, pero no tenían experiencia. Así que lo que nos demuestra que, y lo sabemos, ¿no es cierto?, desde que la salida de Egipto y desde antes de la salida de Israel del pueblo de la cautividad de Egipto, fue Dios quien abogó por ellos, quien luchó por ellos y fue quien los sacó, y después los guardó en el camino. Y entonces, en el 12, las manos de Moisés estaban pesadas, por lo que tomaron una piedra y pusieronla debajo de él, y se sentó sobre ella. Y
Y Aarón y Hur sustentaban sus manos, el uno de una parte y el otro de otra. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y pensando en estas cosas, me hacía ver la colaboración que había entre aquel que era el líder y de aquel que Dios eligió para guiar a este pueblo y lo que lo sustentaba, ¿no es cierto? Porque es evidente que si acá en el versículo 12 dice, por lo que tomaron una piedra y pusieronla debajo de él y se sentó sobre ella, que anteriormente él estaba parado de pie y con las manos elevadas. Cuando llegó el momento en que ya no soportaba el hecho de tener la mano levantada, le pusieron una piedra, dice, para que se sentara. Y entonces, tanto Hur como Aarón le sustentaban las manos. Porque también si Moisés seguía de pie, con la mano levantada, y Hur y Moisés y Aarón sosteniendo la mano, se iban a cansar ellos también. Porque ellos también tenían que estar con las manos levantadas. Y estando a una altura, iba a ser más fácil. Y eso me decía notar, digamos, por un lado la oración, por otro lado la colaboración, la vida entre ellos tres, la unidad que había, ¿cierto?, para esta tarea. Y después en el 13 dice, José deshizo a Amalek de su pueblo, filo de espada, como dijimos. En definitiva fue el mismo Señor que los asistió, los libró, y por eso salieron victoriosos, porque seguramente Amalek, si ellos tenían esta costumbre de atacar a las distintas caravanas, atacar los pueblos, así estaban atacar a los pueblos que estaban débiles, digamos, y con toda esa experiencia de sanguinarios que tenían, fue el Señor que los guardó. Y luego, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y me acordaba, siempre me acuerdo, ¿no? Siempre me acuerdo, por ejemplo, cuando en el año 2000 más o menos se empezaron a establecer acá en Argentina unas normas que se llamaban normas ISO. Y uno de los lemas que tenía era, no lo diga, escríbalo. Pero después no le daban bolilla, ¿no? Por eso pasó todo lo que pasó. Y esto también lo veía en el aspecto espiritual, ¿no es cierto? Porque estas cosas, tanto esta palabra como otras, quedaron escritas. Y tiene un propósito, ¿no es cierto? Porque si uno va ¿cómo se dice cuando se pasa, se transmite oralmente? De boca en boca. Llega un momento en que o falta una coma, o un acento, una letra, una palabra, se desvirtúa completamente. Y estando escrito, queda tal cual. Lo habló la persona que luego pide que sea escrita, ¿cierto? Y así muchas veces, no me fijé cuando a veces el Señor le pide a Moisés que escribiera las cosas, pero ese es la sabiduría de Dios que le pide a Moisés, ¿cierto? Escribe. Y bueno, después Moisés escribió el Pentateuco, así que recordar todas estas cosas, a veces nos cuesta aprender un versículo. Y Moisés tenía todo esto en su mente. O sea, por un lado, ¿no? Pero bien sabemos, como decía el apóstol Pedro, ¿no es cierto?, que escribieron por la guía del Espíritu Santo. Si bien, pero
escribieron lo que Dios les estableció a través del Espíritu. Y me acordaba porque yo pensaba que los sacerdotes católicos, como se pasan años y años estudiando, y conocen la Biblia muchísimo, pero tristemente no tienen la guía del Espíritu del Señor, no tienen la guía para entender lo que significa, porque hace un par de años escuché un comentario de, vamos a decir cómo se llama, Albert Goyer, sabemos quién es, ¿no? Y expresó algo, y dijo: la vida de Jesucristo fue un fracaso, porque terminó muriendo en una cruz. Y yo me quedé, entonces no saben nada. No saben nada, porque al decir esto está demostrando lo que le espera, ¿no es cierto? Porque la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario fue precisamente lo que le dio la victoria. Porque por eso decía en Osea: o muerte, yo seré tu muerte, seré tu destrucción o sepulcro. Y nunca me voy a olvidar después hay un montón de cosas que uno, pero ya no son muy largas y no tengo la paciencia para. Pero es triste, ¿no? Porque teniendo tanto conocimiento y tristemente humano, porque todas las enseñanzas son en base al esfuerzo humano, en base a las obras que uno pueda hacer o dejar de hacer. Pero bien sabemos, y lo vamos a recordar esta tarde como se logró, recordamos la muerte y la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, su muerte, su cuerpo partido, su sangre derramada, que eso es por lo que nosotros podemos estar acá. Porque si su vida hubiese sido un fracaso, no estaríamos. Y ella, como dice, lo recibimos por fe, ¿no es cierto? Y como dice el corito, y esta lo tenía y se me borró. Y esta es la victoria que vence al mundo, ¿no es cierto? Nuestra fe. ¿La fe en qué? En la victoria del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y bien, y después dice: diría Josué que del todo tengo de raer la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y también esto, escuchando estos días, en cuanto al aniversario del testimonio de Filadelfia, y que hay un Amalek en este mundo que, como acá dice el último versículo, y dijo: por cuanto la mano sobre el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Y esto va a ser hasta el fin del mundo, ¿no es cierto? Hasta que en primer lugar Satanás se ha lanzado al infierno y se va a terminar esta lucha de generación en generación. Y Amalek es el mundo que combate podríamos decir contra nosotros en cierto modo, porque nosotros tenemos el Espíritu del Señor que nos como se dice cuando nos hace recordar, ahí el texto que dice: el Espíritu el redarguye, el Espíritu del Señor redarguye en nuestro corazón. Así que tenemos ese privilegio y que podemos tener la victoria, ¿no es cierto?, si escuchamos y obedecemos.
Pero lo triste es que estas cosas no son particularmente sobre los creyentes, sino sobre los incrédulos, porque el engaño está ahí, y siempre aparecen otras doctrinas, otros grupos, y uno más tremendo que otro, inclusive este que se descubrió hace una semana o 2 semanas, no sé si lo escucharon, que está en todo el mundo, tanto en Argentina como en Estados Unidos y otros países. Y se nuclean todo en un lugar que no sé dónde estará el cerebro. Pero ese es uno de los temas y que bien hace conocer, ¿no es cierto?, todo la historia, ¿no es cierto?, de cómo empezaron aquellos hermanos en un principio y cómo se fueron formando las iglesias, qué es lo que tenemos, y por misericordia del Señor, porque todo fue hecho por obra y virtud del Espíritu, ¿no es cierto?, en los corazones de aquellos hermanos y que puede ser también en nosotros. Y que el Señor nos ayude, ¿no es cierto?, en este aspecto para que podamos ser parte también de defender estas cosas. Y bueno, el Señor nos ayude, pueda sustentarnos.